La ley 30364, la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes de familia, desde el 24 de noviembre del 2015. Sin embargo, la aplicación de esta norma está atravesando una serie de dificultades, pues se habría instaurado un nuevo proceso. Para conocer más este nuevo proceso tenemos en estudios a la doctora Juliana Valencia, que es representante de Demos, quien quiere compartir con nosotros las series deficiencias que se están teniendo, que se están dando lugar para poder abordar este tema y sean corregidas de forma inmediata, por cuanto la protección a la mujer y a los integrantes de la familia es una prioridad del Estado. Buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Efectivamente, esta nueva ley significa avances importantes en cuanto a los derechos de las mujeres, pero está teniendo dificultades en el proceso, porque es un nuevo proceso, es totalmente diferente al que nosotros conocíamos, ¿no? Hacía la víctima de violencia, iba a la comisaría, hacía su denuncia, luego pasaba al fiscal de familia, del fiscal de familia se pasaba al juzgado, ¿no? Juzgado de familia. Ahora, con esta norma, el proceso es diferente. ¿Cuáles son los cambios sustanciales que se han dado? Ahora, principalmente en el proceso, basta con que la víctima vaya a la comisaría y la policía tiene un plazo de 24 horas para ejecutar las medidas de protección. Y en un plazo de 72 horas va a ser la audiencia oral, la audiencia va a ser oral. Ahora, la denuncia se puede formular escrita, no tiene muchas formalidades, no es necesario que firme un abogado, ¿no? O abogada. El problema principal que está teniendo esta norma es que todavía los operadores de justicia no están capacitados, ni tampoco, y sobre todo, tienen una gran carga procesal, ¿no? Porque ahora es de la policía, pasa al juzgado de familia. El juzgado de familia va a tener que emitir medidas de protección y cautelares. Va a tener conocimiento de procesos de alimentos, de tenencia, de bienes, ¿no? Entre otros. Y luego va a pasar al fiscal penal, a un fiscal penal. Y este fiscal penal es el que va a iniciar, luego va a pasar al juzgado penal, ¿no? O sea, estamos hablando de procesos diferentes. Ahora, los juzgados de familia están en la capacidad de poder atender 24 horas continuas, como sucedía antes de repente. No están en la capacidad de tanta carga procesal, ¿no? Lo que sería importante es que tenga presupuesto necesario el Ministerio de Justicia para que se puedan aperturar más juzgados de familia y la policía tenga que iniciar con la ejecución de las medidas cautelares en plazo de 24 horas. En caso de no hacerlo, estarán desobedeciendo la norma y cumplirán es parte de la resistencia de la autoridad, ¿no? Doctora Valencia, antes de la aplicación de esta norma, el que conocía los casos de familia era el juez de familia. Conocemos que el juez penal tiene una alta carga laboral, una sobrecarga laboral. ¿Cuál es la razón por la que se le ha transferido el conocimiento del juez de familia al juez penal de los casos de violencia familiar? ¿Por qué razón se ha trasladado esta responsabilidad ahora a un juez penal? Si sabemos que estos jueces tienen una sobrecarga laboral en el día a día. Sobre todo los jueces de familia, ¿no? O sea, es un proceso totalmente diferente. Los tipos de violencia son lesiones, ¿no? Están dentro del tipo, están como agravantes de lesiones psicológicas, lesiones físicas, ¿no? Entonces es el tipo de violencia como está dentro de nuestro Código Penal. No existe en la norma, no existe un delito autónomo que hubiera sido muy importante como la violencia hacia la mujer, ¿no? El problema radica en que hay una sobrecarga en los jueces de familia, pero también es beneficioso para las víctimas de violencia por la celeridad del proceso. Si recordamos, un proceso de familia nos puede durar hasta un año y medio, ¿no? Ese es el tiempo que dura, pero ¿Qué sanciones daba antes un juez de familia que ahora van a ser diferentes en manos de un juez penal? La investigación va a partir de la investigación. El juez penal se considera como un agravante ahora los de lesiones psicológicas, cosa que no estaba considerada antes, ¿no? Lesiones psicológicas pueden ser leves, moderadas o lesiones graves, y dependiendo del tipo de lesiones que se haya cometido, tendrá una sanción o una pena privativa de libertad, ¿no? De 4 o 5 años. ¿Los jueces de familia antes podían imponer estas penas privativas de libertad? Siempre eran sanciones y asistencia psicológica, era lo que emitían las sentencias, ¿no?
quiere decir que estas sentencias emitidas anteriormente, al no tener esta condición coercitiva, han generado aún mayor violencia, que ha llevado a que se traslade esta responsabilidad ahora a un juez penal que sí puede emitir una condena. Antes la violencia hacia las mujeres estaba en el ámbito civil, nada más, ¿no? Pero ahora la violencia hacia las mujeres se está considerando, están dentro del ámbito constitucional, porque atenta contra nuestros derechos constitucionales fundamentales a tener una vida libre de violencia. Está en el ámbito penal para sancionar con pena privativa de libertad, ¿no? O sea, es un avance importante porque ya se están reconociendo los derechos humanos de las mujeres con esta norma. Y no solo son lesiones físicas o lesiones psicológicas, sino podemos también tomar otro tipo de violencia hacia las mujeres, las que se ejercen también dentro de parejas lesbianas, ¿no? Podríamos considerar también ahora con esta norma. Claro que sí, doctora. Pero volvemos al mismo cuestionamiento. La necesidad es atender de manera urgente y sancionar de manera efectiva estas agresiones contra las mujeres para poder frenar este fenómeno de violencia contra la mujer, contra los integrantes de la familia. Si un juez de familia precisamente demoraba por la recarga laboral que tenía, el juez penal también tiene recarga laboral. ¿Cómo se pretende afrontar ese problema que se va a encontrar tanto en el ámbito civil, ahora con mayor razón en el ámbito penal? Creemos que es importante que se puedan implementar más juzgados de familia, definitivamente con esta nueva norma, ¿no? Que se considere en el presupuesto del Ministerio de Justicia la implementación de más de juzgados de familia, porque va a permitir salvaguardar a la víctima de violencia sexual, porque de manera inmediata se van a dictar las medidas de protección y las cautelares bajo desobediencia de la autoridad, en este caso de la policía, que no quiera cumplir estas medidas de protección, cosa que no sucedía con la otra norma, ¿no? Teníamos que esperar que luego el fiscal de familia formule la denuncia, pase al juzgado de familia, recién se emitan en la etapa de medidas de protección, ¿no? Y mientras tanto teníamos a la víctima viviendo con su agresor. ¿Cuál es el nuevo plazo que prevé la norma? 72 horas hasta la audiencia oral. Es decir, una persona es agredida físicamente, una mujer es agredida por su esposo, ¿qué es lo que tiene que hacer para beneficiarse ahora con esta nueva ley? De inmediato acudir a la policía, a la comisaría, hacer su denuncia. Y la policía debe de remitir todo un resumen de lo acontecido de manera inmediata al juzgado de familia. De inmediato, no. Y hay que decir, ¿no?, que la policía no es la que va a determinar qué tipo penal es, si corresponde o no violencia, solamente recoge los testimonios de la víctima y corre traslado al juez de familia. El juez de familia va a dictar las medidas de protección y la policía tiene la obligación de ejecutarlo en un plazo de 24 horas. Con todo lo actuado va a correr traslado al fiscal penal. El fiscal penal se encargará de hacer la investigación y todo el proceso, pero para esto ya tenemos a la víctima con medidas de protección. Y el juez de familia está conociendo también los casos, va a tomar conocimiento con medidas cautelares los casos de familia, ¿no? Los casos de alimentos, tenencia y otros, ¿no? Entonces, estamos protegiendo con este nuevo proceso a la víctima, pero todavía el problema es la implementación en cuanto a la policía, porque no tiene perspectiva de género al momento que las víctimas llegan, ¿no? A la comisaría escuchamos siempre, ¿no? Que, bueno, pero es tu esposo, si te pegó, o si es que era tu enamorado, tú lo dejaste, o si es que estabas andando con una minifalda pequeña, ¿no? O sea, ya no más. La víctima puede decir, yo no estoy pidiendo a la comisaría, no estoy pidiendo al policía que tipifique, simplemente que recoja mi testimonio y corra traslado al juzgado de familia. Nada más. Nos encontramos con la doctora Juliana Valencia, representante de Demus, que nos está ilustrando sobre los beneficios de esta nueva ley 30364, que protege a la mujer y a los integrantes de la familia de los actos de violencia. Esperamos sus llamadas a los teléfonos 251-9422, 467-4499 para que puedan formular sus consultas. Todas las mujeres que puedan estar siendo víctimas de violencia en este momento, psicológica, física, ha entrado en vigencia una nueva norma que ofrece mayor protección, inmediatez en los actos, pero como siempre hay que saber a dónde acudir, qué exigir y saber qué hacer cuando no se nos quiere recibir una denuncia. Vamos con una llamada, doctora Valencia. Aló, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Desde dónde nos llama?
desde la ciudad de Cajamarca. Bienvenido. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi consulta es para el siguiente, si la doctora que está ahí presente, si bien es cierto, las leyes sacan siempre a favor de la mujer y de los niños, pero ¿por qué no sacan también las leyes a favor también de los hombres? Que a veces, muchas veces hay hombres también que son maltratados, hombres que a veces realmente nos privan, los jueces nos privan del régimen de visitas a los menores, nos privan de que realmente usted sabe que ahora el trabajo a nivel nacional está escaso, y si nos pagan o encontramos un trabajo, pues ganamos mínimo, quizás el mínimo 750. Imagínense si tenemos dos niños o una niña y nos asignan una pensión de 300 soles, ¿qué me queda para mí si gano el mínimo? Y es así que de repente yo vengo cumpliendo, me asignaron una pensión de 290 para una niña. Ahora yo he ido depositando 200 soles mensuales, pero la señora pidió liquidación de pensiones. Ahora entonces con esa nueva ley me están diciendo que entonces yo tengo que pagarle el saldo sí o sí, como se hace en 3 días, porque si no voy adentro. Por eso, señor, yo quisiera saber entonces qué facilidades nos pueden dar a nosotros si nosotros no vamos a matar para cumplir esa ley, o para cumplir que realmente qué es lo que quieren entonces como leyes, como peruanos, como cajamarquíes, como mujeres que ustedes son. También tienen las facilidades a nosotros, a los hombres. ¿De dónde vamos a sacar, señores? Yo no me voy a ir y matar para pagarle la deuda que realmente tengo. Yo estoy dando de acuerdo a mis posibilidades. Y es así también, entonces, que también nos den nuestro régimen de visitas. En el juicio que me hizo la señora por alimentos, el juez, ¿qué me dijo? Cuando yo pedí mi régimen de visitas, yo le dije, por favor, denme mi régimen de visitas. Me dijo, no, ese es otro juicio. Le dije, pero señor, yo no tengo para pagar para otro juicio. Sea usted más razonable, sea usted más un poquito más de criterio para que realmente me den mi régimen de visitas. No, me dijo el señor, usted hace otro juicio, usted no hace otro juicio, y así se tiene que hacer otro juicio. Entonces, señora, yo pienso que también las leyes también deben ser un poco más moderadas para el hombre. Señora, usted tiene un hijo, tiene un hermano, tiene un padre, póngase en el lugar también entonces de los hombres que realmente también sufrimos, y no solamente saquen leyes a favor de la mujer. Ahora, ¿qué hago yo si realmente también la mujer no lo gasta en el bien de la niña en este caso? ¿Qué hago yo entonces, señora? Entonces también esas leyes también deben favorecer un poco al hombre también, señora. Muy amable, gracias. Muchas gracias, señor. Vamos con una siguiente comunicación. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Desde dónde nos llama? Le llamo de Chiclayo. Mi nombre es Carlos Toro. Bienvenido, señor Carlos. ¿Cuál es su consulta, por favor? Dos cosas, señorita. Una, para indicarle a la señorita abogada que está con usted, que no hay una sanción positiva con relación a la ley contra la violencia familiar. Lo que hice ahí son dispositivos de protección, donde a la persona le indican que no puede acercarse a más de 100 metros de la casa, le restringen las visitas a los hijos, la separan del hecho conyugal por un tiempo determinado, etcétera, y le exigen pagar una pensión determinada. Entonces, como digo, punitivamente no hay una sanción, ¿ya? Me refiero en el aspecto penal. Y atendiendo a lo que dijo un señor hace exactamente en su programa, hace 20 minutos, me gustaría que invite a un miembro retirado de la Policía Nacional, porque son muchos que están saliendo, para que lo inviten y hagan por programa, señorita. Yo sé que le va a ir bien y va a tener rating, porque la Policía Nacional son miles que están en retiro y están esperando ahorita sus gratificaciones de fiestas de Navidad y otros pagos que el Estado está que les debe. Invítelos, por favor, invite a uno, y yo sé que usted va a hacer 45 puntos de rating, se lo aseguro, y va a tener el contrato asegurado para el próximo 2016. Muchas gracias, señor. Más allá del tema de rating, ese lado humano que pretendemos recoger es la voz de protesta que queremos recoger de todos los sectores. La Policía Nacional no tiene un ingreso económico digno que le permita vivir diariamente y sustentar sus gastos. Ahora, con la entrada en vigencia con esta nueva norma, que no le va a permitir trabajar
obviamente ve en peligro la subsistencia de su familia, y es un tema que queremos abordar en este programa. Vamos con la siguiente llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches, señor. ¿Desde dónde nos llama? ¿Aló? Aló, señor. Aló. ¿Nos Sí, escucha? buenas. Buenas noches, señor. ¿Desde dónde nos llama? Sí, le llamo de Callao. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre, señor? Juan Carlos Reategui. Bienvenido, señor Juan Carlos. ¿Nos puede formular su consulta, por favor? Sí, mi comentario es directamente que anteriormente ha habido un comentarista que ha hablado, estoy de acuerdo con lo que dice, que usted que las normas muchas veces favorecen a las mujeres. A veces hay mujeres que por despecho o por X motivo van y se denuncian a la comisaría y presentan que directamente la han agredido. Y lastimosamente se van porque ponen la denuncia a la comisaría, le dan su examen médico legista y se van en el trayecto de la comisaría al médico legista. Hay un promedio de 1 hora, 2 horas, que la víctima supuestamente se puede autoagredir. ¿Eso cómo lo puede comprobar directamente el juez o el fiscal? Porque cuando ya pasa proceso judicial, penal o civil, solamente no ven el tema que uno hace de descargo en la comisaría, en este caso el denunciado, solamente se piensan en base a las normas que protegen mayormente a las mujeres. O sea, reconozco que hay hombres malos, hay hombres buenos, a la vez también hay mujeres malas que buenas, ¿no? Que conforme con esta ley sacan provecho para dañar al hombre, ¿no? Lastimosamente, como dice, te prohíben a veces a ver a tus hijos, directamente ponen una denuncia de alimentos, adicional a eso, puede estar la mujer endeudada directamente, pero te pone la denuncia de alimentos, después le otorga una pensión de alimentos para la mujer, en los cuales la mujer con esa plata lo que hace es pagar sus deudas, no da la alimentación a su hijo porque se la lleva a la casa de sus padres, le da de comer a sus hijos y sale, pero ¿qué tipo de alimentación le dan a los niños? Muchas gracias, gracias por su intervención. Muchas gracias, doctora Valencia. Toda medida que se dé para luchar, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer es bienvenida, necesaria, urgente para nuestra sociedad. La violencia contra la mujer se ha visto desmedida en los últimos tiempos. Vemos mujeres asesinadas cruelmente, lesionadas de manera que incluso quedan impunes por la misma omisión de denuncia de la mujer, porque se encuentra en un círculo vicioso y vive presa de esa violencia, de esa dependencia psicológica. Sin embargo, lo que nos hacen saber nuestros oyentes a través de sus llamadas es que en efecto el nombre mismo de la norma hace alusión a la mujer. ¿Qué sucede si la víctima de violencia familiar es el hombre? ¿En qué medida esta norma lo protege? ¿En qué medida el esposo, el conviviente, puede acudir también a una comisaría y poder invocar la aplicación de esta norma e interponer su denuncia bajo la aplicación de esta norma? Esta norma tiene como nombre Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es decir, también están incluidos como sujetos de derecho todos los miembros de la familia. Entiéndase como los menores, como los hijos, como el esposo, el conviviente, el papá, el tío. Entiéndase como todo el grupo familiar. Entonces, un aporte de esta norma, un cambio importante sería este hecho, que también incluye a la violencia que pueda existir, como usted dice, contra los integrantes de la familia, pero que incluye al esposo, al conviviente. Sí, pero lo real es que la realidad nos dice que quienes son víctimas de violencia de manera permanente son las mujeres, ¿no? Porque no vemos nosotros hombres que hayan sido de manera constante o permanente o representen un importante número en las estadísticas de violencia. Pero eso no quiere decir que no exista. Estamos escuchando aquí a dos personas que nos hacen saber que viven en esa realidad. Lo que nos decían las personas que acaban de llamar es básicamente de que por qué existen normas para las mujeres que las benefician, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que está formada y construida por hombres,
donde la violencia se ha naturalizado en muchas partes de nuestro país, en el que el hombre tiene derecho a pegar a su mujer porque es su esposa, porque es su compañera, su conviviente, ¿no? Y gritarla de manera, o también lesionarla psicológicamente, ¿no? Es algo que se ha naturalizado, pero que llega a extremos donde ya la violencia sale, no se soporta más y las mujeres terminan denunciando. Y es muy difícil. O sea, las mujeres que son violentadas viven sometidas psicológicamente para no salir a denunciar. Que una mujer que denuncia es una de 10. No son todas las mujeres. Si nos podemos evaluar en este caso, considerar que una mujer exige el derecho a alimentos para sus hijos como violencia, definitivamente que no es una venganza ni tampoco es violencia, es un derecho que tienen los menores. Hay que aclarar, ¿no?, ese aspecto. El hecho que una mujer interponga un juicio de alimentos obviamente no está ejerciendo un acto de violencia contra el padre ni contra el conviviente. Ese es un derecho que le corresponde a los hijos de la esposa, precisamente por la misma condición que tienen. Y es la obligación del padre, del conviviente, poder asistir a su familia con los alimentos. Que no se tome que las mujeres toman medidas legales en beneficio de sus menores como una venganza de las mujeres. Yo he sentido eso en las últimas llamadas, de que se toman como venganza hacer un juicio de alimentos. Es obligación de ambos padres, tanto del padre como el de la madre, asistir económicamente a los menores que se tengan, ¿no? Así que eso no podría ser violencia. Violencia es la que se ejerce, en la que vimos en la televisión todos los días, los casos de feminicidio o de violencia. Hace poco nada más nos estremeció a todo el Perú ver cómo un enamorado arrastraba de los pelos por un hotel a su enamorada, o el otro que la golpeaba fuera del hotel en Piura. Eso es lo que pasa todos los días, pero no lo vemos en la televisión, pero todos los días hay denuncias en la comisaría. A nivel nacional. Y es bueno que las mujeres sepan de la entrada en vigencia de esta norma y que cautela en mayor medida sus derechos, tomen el valor de acudir a las comisarías para interponer sus denuncias. Efectivamente, ¿no? Y no es de que yo denuncio y bueno, ya me sancionen a mi agresor. No, es un proceso legal. El fiscal penal evaluará los medios, las pruebas, los indicios que hayan necesarios para que pase el juez penal, y el juez penal sancionará, posiblemente lo pueda absolver o lo pueda sancionar, ¿no? Entonces, no lo pueda sentenciar con una condena, pero no es que vamos a denunciar a todos los hombres, porque las mujeres, como nos ponen en una situación de que somos malas, nos vengamos de los hombres haciendo denuncias. No es cierto, cualquier mujer no va a la comisaría a denunciar que ha sido agredida, que ha sido violentada por su compañero, por su familiar. Todas las mujeres no lo hacen. Las mujeres que hacen y logran terminar un proceso es bastante difícil, ¿no? Y que las mujeres puedan hacer eso, y además no vamos a ir denunciando por la calle a todos, siempre cuando nos sintamos agredidas, violentadas, como dice la norma, y existirá un proceso legal con todas las garantías de la ley para que pueda ser absuelto o pueda ser condenado. Una mujer que es agredida físicamente debe denunciar. Para acabar con este círculo vicioso debe denunciar. Existen nuevas normas como la que acabamos de comentar que le ofrecen mayor protección, mayor celeridad. ¿Qué debe hacer una mujer que acude a una comisaría y no es atendida por el efectivo policial? ¿A dónde debe acudir inmediatamente para poder ser atendida de manera inmediata? Tiene que primero ir a la comisaría, exigir, porque la policía está en la obligación de recoger la denuncia de una víctima. Está en la obligación. Empezamos a exigir nuestros derechos, nosotras las mujeres, no empecemos por ahí. En caso que no sea recogida la denuncia, será sancionado este policía por el delito de resistencia, será sancionado, correspondería ir a Inspectoría de la Policía, iniciar un proceso de por qué no se ha recogido la denuncia, pues incumpliendo la norma, ¿no? Y si es que no ejecutara las medidas de protección, sí sería desobediencia a la autoridad. Eso sí está penado, ¿no? Y en buena cuenta, aquellos esposos o convivientes que también sean víctimas de violencia pueden acudir a hacer valer sus derechos en la misma medida que las mujeres. Por supuesto, en la medida que se demuestren que han sido violentados, podrían acudir y pedir que se les dicte las medidas de protección, porque no es posible que después de haberse agredidos por su compañero, esposo, pareja o conviviente, sigan viviendo en el mismo hogar, ¿no?
Muchas gracias. Nos acompañó la doctora Juliana Valencia, representante de Demus, para hacernos conocer los nuevos beneficios de esta nueva ley 30364 que ofrece mayores medidas de protección a las mujeres que son víctimas de violencia y además a todos los integrantes de la familia. Muchas gracias, doctora Valencia. A ti, muchas gracias, y repetir a las mujeres de que pueden acudir a cualquier comisaría y que la policía está en la obligación de recoger su denuncia y pueda correr traslado al juzgado de familia. Muchas gracias. Este ha sido su programa. Usted tiene derecho. Los esperamos el día de mañana.